Hola, mi nombre es Naila Tonancín de la Vega Costa. Estudio la licenciatura de Promoción y Educación de la Salud y esta es una presentación de una actividad de la materia de microbiología y parasitología en salud pública, unidad 2, evidencia de aprendizaje, en la cual para hacer este video tenemos que elegir una enfermedad que nos proporcionó la maestra. De ahí ver los casos registrados en nuestro estado, las campañas de prevención y también proponer una actividad de promoción de la salud. La enfermedad que yo escogí fue la intoxicación por picadura de alacrán. Y comencemos con qué es un alacrán. Es también conocido como escorpión. Es un animal con 4 pares de patas y con una cola que al final tiene un tipo de aguja. Su hábitat se localiza mayormente en regiones áridas o desérticas, aunque algunas especies están adaptadas a regiones húmedas, tropicales y subtropicales. La mayoría prefiere terrenos arenosos, secos y pedregosos a tierras áridas y secas de las montañas. Existen cerca de 1500 especies diferentes, pero en México se estima que habitan 221 especies distintas. Y ahí tenemos una foto de cómo se ve un alacrán. No todos son peligrosos. Bueno, la UNAM menciona que en México hay 8 especies que son muy peligrosas y habitan en la vertiente del Océano Pacífico. Entre los estados más afectados por estos alacranes pues están Jalisco, Morelos, Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Durango, Oaxaca y el Estado de México. En los estados colindantes con el Golfo de México, los alacranes no son peligrosos para los humanos. En lo que se refiere a la Ciudad de México, pues no hay como alacranes peligrosos para el ser humano, a menos que en mercados públicos donde por accidente pues podrían haber recibido animales transportados de otros estados, bueno, entre las frutas y verduras, puede que ahí pues haya estos alacranes, o los que están cerca igual del Estado de México, pues pudiera ahí haber aparición de estos animales, porque realmente sí hay cifras registradas en la Ciudad de México donde ha habido picaduras de estos animales. ¿Cuáles son los signos y síntomas después de sufrir una picadura de alacrán y si este es venenoso? Bueno, según la Secretaría de Salud, los síntomas después de una picadura de alacrán puede variar. En un cuadro leve hay signos y síntomas locales como dolor intenso o inmediato en el sitio de la picadura. Los casos moderados y graves son muy variables entre los síntomas, que pueden presentarse como irritabilidad, hipertermia, dolor y parestesia de todo el cuerpo, prurito nasal, sensación de cuerpo extraño, también sensación de tener pelo en la garganta, cialorrea, estornudos, diplopia, alteraciones de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, dificultad para respirar, distensión y dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, priapismo y molestia vaginal. En embarazadas pues se puede desencadenar motilidad uterina, y los pacientes pediátricos, los que son los bebés, pues suelen tener el llanto inconsolable, ¿no? Los sitios más frecuentes o más afectados son los miembros superiores e inferiores, pero pueden picar los alacranes en cualquier parte del cuerpo, y los síntomas de esta intoxicación pues comienzan dentro de los primeros 20 o 40 minutos después de haber sido picado. Los casos de intoxicación en la Ciudad de México por alacrán, de acuerdo con el boletín de la Dirección General de Epidemiología, en la Ciudad de México, en el 2015, la semana 3, pues se encontraron 6 casos en hombres y 5 casos en mujeres. Sin embargo, cifras más actuales, como el de 2018, de la semana 51, esta cifra aumentó, encontrando 173 casos en hombres y 233 casos en mujeres por intoxicación de la picadura de este animal. ¿Cuál es el grupo de edad más afectado? Bueno, por más que busqué, pues no encontré así como cifras de cuáles son, de qué edad es más afectado la picadura. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se menciona que se debe tener especial cuidado en menores de 5 años y mayores de 65 por la intoxicación por este veneno, para evitar las complicaciones o la muerte.
porque la vulnerabilidad a la intoxicación por veneno de alacrán en las edades tempranas pues se debe a que los niños tienen menor índice de masa corporal y por lo tanto la cantidad de veneno inoculado resulta letal en una mayor proporción, por lo que considero que el grupo de edad en que le puede afectar más, sobre todo cuando ya es picado por el alacrán, son los menores de 5 años y los adultos mayores. ¿Cuáles son las acciones de promoción de la salud que se han realizado? Bueno, en general en México, de acuerdo con el Programa Sectorial de la Salud de 2013 al 2018, las líneas de acción para prevenir la picadura del alacrán es eliminar sitios intradomiciliarios de refugio de alacranes mediante ordenamiento del medio, instalar mallas en puertas y ventanas, instalar pabellones de mosquiteros en camas o en cualquier otro sitio de reposo, privilegiar la protección de niños menores de 5 años y de adultos mayores con mosquiteros, identificar localmente tipología de refugios de alacranes para seleccionar y dirigir tratamiento, control y eliminación del riesgo, controlar y eliminar los refugios de alacrán y aplicar rociado residual intradomiciliario periódico en localidades donde se dan más estas alacranes. En la Ciudad de México pues en realidad no hay como estas campañas de salud como para prevenir estas picaduras de alacrán porque no se dan muchos casos. Ahorita se está priorizando pues la prevención y control de la diabetes, la salud bucal, mental, de los no fumadores, la salud sexual y reproductiva son las campañas que se han presentado más en la Ciudad de México. O de repente pues en las noticias dicen que puede haber aumentado casos de arañas violinistas o insectos que pueden ser peligrosos y entonces ahí difunden como los casos de promoción y prevención para la salud. Por lo que encontré que en los estados donde hay más incidencias de picaduras por alacrán, encontré en el estado de Morelos pues estos carteles que dan estos consejos para evitar la picadura, como el no caminar descalzos, mantener limpio el interior y el exterior de la vivienda, en viviendas de obra negra colocar lo que son mosquiteros, encalar las paredes en el interior y exterior de la casa, colocar pabellones y revisar la ropa y la cama antes de dormir, eso siempre, sacudir la ropa y calzado antes de vestirse y en caso de picadura pues acudir a la unidad de salud más cercana y evitar los remedios caseros para las picaduras porque en realidad no sabemos qué efecto tendrían. También pues he encontrado pues documentos, manuales para que los servicios de salud pues estén preparados ante estas emergencias. La propuesta de actividad de promoción de la salud contra la picadura de alacrán además va dirigido a toda la población, por supuesto que más bien específico a lo que son las personas que tengan hijos menores de 5 años o ya adultos mayores, y es la prevención primaria para evitar la picadura de alacrán. Y bueno, algunas de las ideas, además de todo lo anterior, es hacer carteles para todo el público y también carteles adaptarlo al público infantil, pues para poder identificar cuáles son los alacranes que son venenosos y cuáles no, como en el cartel que se muestra aquí. Los alacranes que son amarillos o como marrones así claritos, esos son los que son venenosos y tienen las pinzas como que más largas. Y los alacranes que no son venenosos son los más negros o de color más oscuro y tienen las pinzas como que más cortas. Hacer así como carteles para que la gente lo pueda identificar. Otro de las actividades es promover que se haga la limpieza en el interior del hogar, sobre todo si son departamentos. Aquí pues mover los muebles del hogar, cualquier lugar que pueda ser escondite para los insectos y alacranes, los colchones, que la cama, los sillones, barrerlos muy bien y también ver si no hay insectos, y cuando se muevan algunas cosas, se levanten piedras y se muevan los muebles,
no hacerlo con los pies descalzos para evitar pues alguna picadura. Ahora, para la población que tenga hijos, sobre todo si son bebés o menores de 5 años, si la cuna es rejada, se me ocurrió el de colocar unas tablas de madera en la plataforma del colchón, porque para que ellos vean duro, porque ellos en las almohadas pueden ocultarse las almohadas. Y ya arriba entonces de la cuna poner de más ya el mosquitero, que es lo que hacen las campañas de prevención, poner mosquiteros. Y si se tiene un móvil, los móviles esos para los bebés en las cunas, pues también utilizarlo y de ahí colocar el mosquitero. También cortar la hierba o las plantas donde se puedan esconder los alacranes afuera del hogar. Y informarse en el centro de salud más cercano si se cuentan con antídoto favoterápico antialacrán, que es para tratar el veneno del alacrán. Es muy importante porque entonces dentro de los 20 o 40 minutos antes de que se presenten los primeros síntomas, crear entonces ya un plan para ubicar si se tienen esos antídotos. Otra cosa es colocar un atrapapolvo en las puertas. Por ejemplo, este es el que yo uso en mi casa. Ese lo uso, lo pego en la puerta y lo uso para que además de que no entre el polvo, no entre también ningún insecto. Y bueno, supuse que también podría ser forma para tapar entrada algún animal o alacrán que sea venenoso. Muchas gracias por su atención.